Sección 18 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Capítulo 5. En el campo de los gigantes. Al poco rato se encontró Redwood en el tren que se dirigía al sur atravesando el Támesis. Tuvo una vaga visión del río que brillaba con las luces y de humo que se elevaba del sitio en que había caído la bomba en la orilla del norte, donde esperaba un gran tropel de hombres dispuestos para quemar la Heracleoforbia del suelo. La orilla sur estaba obscura. Por razones especiales, ni siquiera estaban alumbradas las calles, y sólo podían destacarse de entre la negrura las líneas de las torres de alarma contra incendios y contra las ratas gigantes, y los hacinamientos, casas y escuelas. Después de un instante de minuciosa atención, Redwood se puso de espaldas a la ventanilla y quedó meditabundo. No tenía ya qué hacer ni qué ver hasta que hablara con los hijos del alimento. Se hallaba fatigado por las angustias y emociones de los días pasados. Al principio le pareció que su ánimo estaba abatido, pero después de fortificarse con una taza de café bien cargado, sus pensamientos eran más claros y más precisos. Su memoria pasó revista a todos los acontecimientos de aquellos días, y haciendo un esfuerzo, ahogó el recuerdo de todo lo que había sabido y volvió al curso de sus ideas, a las grandes contingencias con que se veía entretejida su propia vida de un modo tan extraño. Repasó de nuevo, y ahora, a la luz de los hechos consumados, la manera como el alimento había penetrado en el mundo y el enorme desenvolvimiento que llegó a alcanzar. Y el olvidado Pensington creyó que sólo sería un buen alimento para la infancia, murmuraba Redwood, y sonreía débilmente. Luego recordó sus dudas horribles cuando se decidió a administrárselo a su propio hijo. Desde entonces, con una fuerza de expansión constante y a pesar de los esfuerzos de los hombres por impedirlo, el alimento había logrado desarrollarse por todo el mundo conocido. ¿Y ahora qué sucederá?, se preguntaba el sabio. Y se contestaba a sí propio: aunque los maten a todos, la cosa está hecha. El secreto de la fabricación era ya conocido universalmente. Redwood se había cuidado muy bien de hacerlo público. Y las plantas, los animales y una multitud de niños, creciendo de un modo exagerado, conspiraban incesantemente hasta que llegaran a obligar al mundo a someterse al alimento, sucediera lo que quisiera en la lucha ya entablada. «La cosa está hecha», repetía Redwood sonriente, mientras su espíritu vacilaba, a pesar de los esfuerzos que hacía por fijarle en la suerte de su hijo y de todos los gigantes. ¿Los encontraría exhaustos por los esfuerzos hechos en la batalla? ¿Heridos? ¿Hambrientos? ¿Muy cerca de la derrota? ¿O seguirían fuertes y animosos, dispuestos al conflicto aún más pavoroso del mañana? ¿Los hallaría dispuestos a hacer frente a las tropas que Caterham amenazó enviar contra ellos? ¿Sería cierto el hecho que hasta sus oídos llegó de que los gigantes se habían apoderado de los acorazados de la escuadra que anclaban en el puerto y los rodearon por las bordas de grandes maderos, producto de la Heracleoforbia, para ayudarles a sostener el peso de mayor número de cañones del que ya contaban? Cañones de los que se hicieron dueños entrando violentamente en los arsenales y parques de artillería y asustando con su presencia al personal que en dichos sitios se encontraba. Redwood conocía algunos de los preparativos de Cossard, pero no todos, y no sabía hasta qué punto estarían los gigantes dispuestos a hacer frente a las órdenes de Caterham. Durante algún rato abrigó resentimientos contra Cossard. Luego tuvo que admitir que los preparativos para la resistencia habrían sido hechos a la vez y hacía tiempo. Redwood sabía también que Cossard sentía algo más que cierto desprecio hacia él cuando trataba de asuntos relacionados con la conducta y los negocios. Pensando esto, las ideas de Redwood cambiaron de dirección de un modo extraño. Encontróse a sí propio en un platillo de la balanza
y se figuró a su amigo en el otro, y llegó a sentir cierta envidia y algo muy parecido al resentimiento. Al fin y a la postre, ¿por qué las cosas habían caído de tal modo en manos de Cossard? El alimento era suyo, de Redwood y de Bensington. Cossard solo habíase enterado de él casualmente, y ahora se lo estaba quitando a ellos. Y empezó a comparar a los jóvenes Cossard con su propio hijo. Mas, al cabo, volviendo de nuevo a la ansiedad en él predominante, ¿qué tal estarían los gigantes sitiados en su campamento? Despertó de sus meditaciones con la parada del tren en la estación de Chislehurst. Reconoció el lugar por el torreón de alarma contra las ratas inmensas que coronaba la cima de Camden Hill, y por la hilera de cicuta gigante, en flor, que cerraba el camino por ambos lados. El secretario particular de Caterham saltó del otro coche y le dijo que media milla más allá estaba destruida la vía y que, por lo tanto, era de opinión que continuaran el viaje en automóvil. El sabio Redwood bajó entonces al andén alumbrado solamente por un farol de mano y refrescado por la brisa fría de la noche. La quietud de aquel arrabal abandonado, poblado de árboles y de hierbajos, solitario, porque todos sus habitantes se habían refugiado en Londres al estallar el conflicto, le impresionó profundamente. Su guía le condujo escaleras abajo hasta donde esperaba el automóvil con sus grandes luces encendidas, las únicas que se veían, y luego, después de recomendarle al conductor, se despidió del inventor de la Heracleoforbia. «Haga usted todo lo que pueda por nosotros», le dijo mientras le apretaba la mano. En cuanto Redwood se acomodó, marchó el vehículo lentamente. Bajaron el declive de la estación, dieron la vuelta a la primera esquina y luego a otra, y siguieron el camino entre los numerosos hotelitos hasta entrar en la carretera. Entonces apretó la marcha a la máquina hasta alcanzar la velocidad máxima y se hundieron en las tinieblas de la noche. A la luz de las estrellas, las cosas parecían aún más obscuras y el mundo se encogía misteriosamente y desaparecía sin el menor ruido. No se oía nada, ni el aliento de las cosas que parecían volar a su lado. Los hotelitos blancos y abandonados que había a ambos lados de la carretera, con sus ventanas cerradas, recordaban al viajero una silenciosa procesión de cráneos. El conductor del automóvil parecía mudo, o acaso le habían impuesto silencio las condiciones del viaje. Contestó a las breves preguntas de Redwood con monosílabos y ásperamente. A través del cielo del sur, los rayos de los reflectores eléctricos cruzaban como relámpagos silenciosos. Eran los únicos testimonios de vida en todo aquel mundo abandonado que atravesaba la máquina veloz. Luego, el camino se vio obscurecido por los brotes de endrino gigantesco que crecía a ambos lados de la carretera, y por hierbas enormes, monstruosas matas y ortigas altas como árboles que aleteaban por encima, pareciendo siluetas negras. Más allá de Kenston llegaron a una colina, y el conductor refrenó la marcha. En la cima se paró el automóvil. La máquina resolló ruidosamente hasta quedar inmóvil. «¿Allí?», dijo el conductor señalando con su índice enguantado una forma negra y monstruosa. Allá lejos, iluminado por los reflectores eléctricos, elevábase el terraplén a las alturas. Aquellos rayos de luz se hundían por entre las nubes y lamían el suelo monstruoso como si fueran engendros fantásticos. «¿Allí?», preguntó nuevamente el conductor, indicando claramente que tenía miedo de seguir adelante. De pronto, la luz de un reflector pareció bajar desde las nubes hasta ellos, pero se detuvo como si la mano que la moviera se hubiera petrificado. Seguían ambos viajeros sentados, cubriéndose los ojos con las manos y tratando de observar la luz por entre sus dedos. «¡Adelante!», dijo Redwood después de un momento. El conductor dudaba y expresó sus dudas volviendo a repetir: «¿Hacia allí?». Por fin se atrevió a continuar. «Pues allá vamos», dijo. Y puso nuevamente la máquina en movimiento, continuamente perseguida por aquel enorme ojo de luz.
A Redwood durante un buen rato le pareció que habían dejado el mundo y que con la palpitante velocidad atravesaban una nube luminosa. ¡Taf! ¡Taf! hacía la máquina. Y a cada instante, obedeciendo al parecer a no sé qué impulso nervioso, el conductor hacía sonar la bocina. Entraron en la apetecida obscuridad de una vereda cubierta por alta empalizada. Bajaron luego a una hondonada, y después de pasar algunas casas se vieron otra vez enfocados por la luz. Durante un buen espacio el camino siguió descubierto. Atravesaron una duna y pareció como que quedaban temblorosos y suspendidos en la inmensidad. Nuevamente atravesaron matas monstruosas y de pronto se vieron en presencia de un gigante cuyas piernas brillaban a la luz del reflector y cuyo busto y cuya cabeza se perdían en las obscuras profundidades del cielo. —¿Quién va? —gritó el gigante. —¡Alto! Aquí se acaba el camino. Y luego, al reconocer a la persona que hasta ellos llegaba, dijo todo admirado: —¡Es nuestro padre Redwood! Este se puso en pie y dio un grito por toda contestación. Inmediatamente vio a Cossard a su lado, que le cogía ambas manos y le sacaba del automóvil. —¿Qué le pasa a mi hijo? —preguntó Redwood. —Está bien —contestó Cossard—, no le ocurre nada grave. —¿Y los hijos de usted? —Bien, todos están bien, pero no ha sido poco lo que hemos tenido que luchar para conseguir tal resultado. El gigante, mientras tanto, hablaba con el conductor. Redwood se apartó para dejar que el automóvil diera la vuelta, y de repente desaparecieron delante de sus ojos Cossard y todo lo que momentos antes había visto, encontrándose durante un rato en la más absoluta oscuridad. La luz seguía el vehículo alumbrándole hasta la colina de Keston. Se quedó Redwood contemplando el automóvil envuelto en un nimbo de luz deslumbrante. Hacía un efecto extraño, pues no parecía moverse, sino sólo la luz que lo envolvía. Un numeroso grupo de gigantes, de aspecto belicoso, apareció haciendo extrañas gesticulaciones para desaparecer nuevamente en las tinieblas de aquella noche. Al fin vio nuevamente a Redwood la silueta de Cossard y se agarró fuertemente a la mano del ingeniero. —Me han tenido encerrado e ignorante de todo esto durante 2 días mortales —díjole al fin. —Hemos disparado alimento contra ellos —contestó Cossard—. 30 disparos les hemos dirigido. —Yo vengo de ver a Caterham. —Ya lo sé —contestó Cossard riéndose y mostrando en su ánimo cierta amargura. —¿Dónde está mi hijo? —dijo Redwood con la insistencia del hombre que no sale de un tema. —Está bien, ya se lo he dicho a usted. Los gigantes esperan el mensaje que usted les trae de parte de Caterham. —Bien, pero quisiera ver a mi hijo. Bajó con Cossard un túnel larguísimo que se iluminaba de rojo un momento para volver a oscurecerse hasta llegar a un hoyo, refugio que se habían preparado los gigantes. La impresión primera que tuvo Redwood fue la de hallarse en un inmenso circo rodeado de altísimas rocas y cuyo suelo estaba muy embarazado. Todo hallábase en las tinieblas, espantadas por la luz de los reflectores del vigía que pasaba por encima continuamente y a gran altura, y por el llamear rojizo que salía de un lejano rincón donde 2 gigantes trabajaban haciendo ruidos metálicos. Por fin los ojos del sabio divisaron, a medida que la luz iba dando la vuelta, los contornos familiares de los antiguos techados de las habitaciones que sirvieron para talleres y juegos a los gigantes, que parecían ocupados en reparar los desperfectos que en aquella construcción habían producido los cañones de Caterham. Se veían en lo alto inmensas baterías y grandes montones de cilindros que acaso fueran municiones. En todo el amplio espacio inferior se dibujaban las siluetas de enormes máquinas y de incomprensibles formas en completo desorden. Los gigantes aparecían y desaparecían entre aquellas moles, bajo la luz indecisa. Eran como inmensas figuras que armonizaban con las cosas entre las cuales se movían. Algunos trabajaban activamente, otros estaban sentados,
y los menos echados como buscando el sueño. El más cercano a Redwood, cuyo cuerpo estaba vendado, aparecía profundamente dormido, acostado sobre un tosco lecho de ramas de pino. El sabio químico examinó aquellas vagas formas, dirigiendo ávidamente sus ojos de un cuerpo a otro. —¿Dónde está mi hijo, Cossar? —preguntó nuevamente. Entonces le vio. Estaba sentado a la sombra de una muralla de acero. Le reconoció por la actitud, pues todas sus facciones permanecían invisibles y toda su figura formaba sólo una gran masa negra. El gigante apoyaba la cabeza en una de sus manos. Hallábase como abatido, como absorto en profundas meditaciones. A su lado descubrió Redwood a la princesa, o más bien sospechó que lo fuera un contorno negro que allí estaba. Y cuando la luz vacilante le dio de lleno un momento, vio la dulce fisonomía de la joven, impregnada de infinita melancolía. Se hallaba la princesa en pie, mirando a su amante y apoyando las manos en la muralla de acero. Al parecer, le hablaba en voz baja. Redwood quiso acercarse a ellos, pero Cossar le detuvo diciéndole: «Luego hablará usted con ellos. Ahora, antes que nada, el mensaje». «Bien», dijo Redwood, «pero...» Interrumpióse porque vio a su hijo que levantaba la cabeza y hablaba con la princesa, pero lo hacían en voz tan baja que no pudieron ni el sabio ni Cossar oír lo que decían. Ella se inclinó hacia él y miró a su alrededor antes de contestarle. «¿Y si somos vencidos?», oyeron por fin decir al joven Redwood. Ella calló, y al darla nuevamente la luz se vio que sus ojos brillaban húmedos de lágrimas, y que, inclinándose aún más hacia él, le hablaba en voz muy imperceptible. Había algo tan íntimo y secreto en la conducta de ambos jóvenes y en su tierna y misteriosa conversación, que Redwood, que sólo hacía 2 días que pensaba en su hijo, se vio cohibido y por la primera vez en su vida se dio cuenta perfecta de la diferencia que hay entre ser padre a ser hijo, y comprendió el predominio completo que ejerce el futuro sobre el pasado. Entre aquella pareja, él no representaba papel alguno, y volviéndose el sabio hacia Cossar, como movido por una resolución súbita, le dijo: «Voy a entregar ahora mi mensaje». El lugar era tan vasto y se hallaba tan repleto de cosas que Redwood y Cossar tuvieron que emprender larga y tortuosa caminata hasta llegar a un sitio donde pudieran hablar para que todos les oyesen. Siguieron un camino hondo, bajo un arco de aquella enorme maquinaria, y llegaron a una ancha senda que atravesaba el fondo del hoyo. Este camino, aunque bastante amplio, era relativamente estrecho, teniendo en cuenta la magnitud de los gigantes, pero aun así contribuía con todo lo demás a dar a Redwood una idea aproximada de su minúscula pequeñez. Parecía un desfiladero abierto en las rocas. Por encima y a una altura inconmensurable se veían pasar y repasar los reflectores. Voces gigantescas resonaban arriba, llamando a los hijos del alimento al consejo bélico para oír las proposiciones de Caterham. El desfiladero seguía bajando hacia la inmensidad obscura, entre sombras y misterios y cosas inconcebibles. Redwood avanzaba con paso lento y vacilante, mientras Cossar marchaba sereno e imperturbable. Los pensamientos del sabio seguían en actividad. Penetraron por fin en profundas tinieblas, y Cossar cogió a Redwood por la mano. Marchaban ahora con gran lentitud, y el anciano químico no pudo menos de decir: «¡Qué extraño es todo esto!». «Es grande, muy grande», contestó Cossar. «Y más extraño aún es que me cause asombro, siendo yo hasta cierto punto el principio de todo ello». Y se calló, pensando en su significación en medio de aquellas grandezas. Mas, al cabo, dijo: «Y no haber pensado antes en ello, dejando, en cambio, que fueran pasando los años. Pero ya veo que esta es una generación nueva, con emociones nuevas y necesidades nuevas». Y su amigo Cossar
Le vio señalar las cosas maravillosas que le rodeaban. «¡Todo esto es juventud!». Cossard no contestó. Sus pasos irregulares sonaban sin interrupción. «No es nuestra juventud, Cossard. Esta la pasan ellos por alto. Empiezan según sus propias ideas y emociones, según su experiencia y de un modo sui generis. Hemos creado un mundo nuevo y no nos pertenece. Este gran espacio…». «Lo he planeado yo», interrumpió Cossard, acercando la cara. «¿Y ahora?». «Se lo he cedido a mis hijos». «Eso es. ¿Y nosotros hemos pasado? ¿Hemos terminado ya nuestra misión?». «Claro que hemos pasado», dijo Cossard en su característico tono de repentina cólera. «Claro que hemos terminado. De eso no hay duda. A cada hombre su tiempo, naturalmente. Ahora ha empezado el tiempo de estos jóvenes. No debemos suponer que porque hayamos hecho nosotros un mundo nuevo, estemos en condiciones de vivir en él. Somos como la cuadrilla de cavadores, que una vez terminado su trabajo se largan. ¿Lo ve usted? Exprimimos nuestros pequeños cerebros y nuestras diminutas emociones. ¿Para qué? Para que los que vengan después vuelvan a empezar desde el principio. Siempre lo nuevo». Emprendieron otra vez la marcha el sabio químico y el ingeniero, y después de dar muchas vueltas y de subir unos escalones, llegaron a un saliente que permitía dominar la parte más extensa del hoyo de los gigantes, y desde donde suponían que Redwood podría hacerse oír de toda la asamblea de titanes. Estos se hallaban reunidos y colocados a diferentes alturas para escuchar mejor el mensaje que el sabio había de darles. El hijo mayor de Cossard estaba en el borde superior, vigilando el campo con los reflectores, porque temían que el enemigo violara el armisticio. Los que trabajaban en el gran reflector del rincón se hallaban iluminados por su propia luz. Estaban casi desnudos y volvían la cara hacia Redwood, pero sin descuidar las obras de fundición que no podían abandonar. Los gigantes tenían la menor cantidad posible de luz en el hoyo, con el fin de que sus ojos estuvieran dispuestos a distinguir inmediatamente cualquier fuerza que quisiera atacarles repentinamente. Pero de vez en cuando algún rayo de luz daba en uno de aquellos grupos de formas inmensas, permitiendo entonces distinguir a los gigantes de Sunderland, vestidos con placas de metal o de cuero, o con mallas de cuerda o tejidos de metal, según sus condiciones individuales. Estaban sentados unos entre las máquinas, descansando en ellas. Otros permanecían en pie y se apoyaban en armas y aparatos tan poderosos como ellos mismos, y en las caras de todos brillaban los ojos, llenos de firmeza y admiración. Redwood hizo un esfuerzo para hablar y no pudo, pero vio destacarse la cara de su hijo entre las llamas del fuego y observó que le miraba con ternura y energía al mismo tiempo, y entonces encontró la voz firme y segura que antes le había faltado, voz que llegó hasta todos los gigantes. «Vengo de parte de Caterham», decía Redwood. «Me mandó veros y comunicaros las proposiciones que os hace». Calló un momento y luego dijo: «Son proposiciones imposibles. Ahora que os veo aquí a todos reunidos, comprendo que son imposibles. Pero he venido porque necesitaba veros a todos y a mi hijo. En fin, escuchad lo que propone Caterham. Quiere que salgáis de aquí y os trasladéis a otra parte». «¿A dónde?». «Ni él mismo lo sabe. Me indicó vagamente que os fuerais a alguna gran región del mundo muy apartada. Exige que no fabriquéis más alimento, ni tengáis hijos, y que viváis a vuestro modo el tiempo que os queda de vida hasta que terminéis para siempre». Volvió Redwood a hacer una pausa. ¿Y eso es todo?, preguntaron los titanes. «Eso es todo». Hubo un silencio profundo. Redwood se sentó entonces en la silla que le habían llevado, curioso fragmento del mobiliario de una casa de muñecas entre las inmensidades allí amontonadas. Cruzó el sabio una pierna sobre otra y, agarrándose la bota nerviosamente, se sintió pequeño y presuntuoso y se encontró colocado en una posición absurda. Luego, al oír el sonido de una voz, volvió a olvidarse de sí mismo.
Ya lo habéis oído, hermanos, dijo una voz saliendo de entre las sombras. Otra voz contestó: ¿qué vamos a contestar, hermanos? ¡Que no! ¡Que no! ¿Y luego? Reinó el silencio durante algunos segundos, hasta que una voz dijo al fin: esas gentes pigmeas tienen razón. Según sus apreciaciones, han estado en lo cierto al destruir todo lo que era mayor que su especie, ya fuesen plantas, animales o cualquier otra cosa que excediera lo común de su magnitud. Estuvieron en su derecho de asesinarnos, lo están también al exigir que no nos casemos. Repito que desde su punto de vista tienen razón. Saben, y es tiempo de que también nosotros lo sepamos, que no puede haber gigantes y pigmeos en un mismo mundo. Caterham lo ha dicho repetidas veces. O el mundo es nuestro o es de ellos. Ahora somos escasamente medio centenar de personas, observó otro de los gigantes, y ellos son millones y millones. Hubo otro largo silencio. Entonces no nos queda sino morir, se oyó al cabo. Dios no lo permita. ¿Han de morir ellos? Tampoco. Pues Caterham quiere que acabemos nuestras vidas, muriendo uno tras otro hasta que solo quede uno, y cuando ese uno también haya muerto, destruir todas las plantas y hierbas gigantes, acabar con todo lo grande, cauterizar con el fuego los rastros y huellas del alimento. En una palabra, acabar para siempre con nosotros. Entonces se encontrará el mundo pigmeo en salvo. Seguirá viviendo su mísera vida de enano, con sus mezquinas bondades y crueldades, con sus inacabables guerras que van dando cuenta del exceso de población, porque así llegarían a fundar una ciudad del mundo en donde practicarían sus artes minúsculas y se adorarían mutuamente. Hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Terminó la voz que había hablado. En el vaivén que producía la luz del reflector, pudo ver Redwood cómo todas aquellas caras juveniles y enérgicas se volvían hacia su hijo. ¿Quieres decir, hermano, preguntó una voz saliendo de la oscuridad, que la gente menuda debiera tomar también el alimento? ¿Qué otro remedio queda? Nosotros somos 50 solamente, y ellos llegan a muchos millones. Pero nos hemos sostenido y seguiremos sosteniéndonos. Sí, pero acordaos de los muertos. Otra voz hizo observar: ¡los muertos! Pensad mejor en los que no han nacido. Hermanos, dijo entonces el joven Redwood, ¿qué nos queda que hacer sino luchar? Y si conseguimos vencerlos, obligarles a que tomen el alimento. Supongamos que renunciamos a nuestra herencia y hacemos esa locura que propone Caterham. Supongamos que reprimimos esta grandeza que se agita dentro de nosotros, que rechazamos lo que nuestros padres hicieron por nosotros y que nos convertimos en nada. ¿Qué sucedería? ¿Acaso este pequeño mundo de que son dueños esos pigmeos volvería por ello a su primer estado? Pueden luchar contra la grandeza que hay en nosotros porque somos hijos de los hombres, pero aunque nos destruyan a todos, uno por uno, ¿qué conseguirán? ¿Se han de salvar acaso? No. La grandeza está en todo, no solo en nosotros ni en el alimento, sino en la vida propia de todas las cosas. Es parte de la naturaleza de éstas, del espacio y del tiempo. Crecer y siempre crecer, desde el principio hasta el fin. Eso es la ley de la vida. ¿Qué otra ley puede haber? Ayudemos, pues, contribuyamos con nuestras fuerzas a que los demás crezcan como nosotros. Lucharán hasta dominarnos, observó una voz. Y otra dijo: ¿qué importa eso? Sí, lucharán, asintió el joven Redwood. No dejarán de pelear, y espero que sean francos y lo hagan a cara descubierta. Pero de un modo o de otro, lucharán en contra nuestra. Si no somos prudentes, nos encontraremos con que solo hemos vivido para proporcionarles ventajas en contra de nuestros hijos y de nuestra especie. Hasta ahora, esto es solo el preludio de una batalla. Algunos de nosotros pereceremos, otros obstruirán el camino.
Lo cierto es que no obtendremos una victoria fácil. De ello podéis estar seguros. Mas, con tal de que conservemos el espacio de un pie y dejemos detrás de nosotros una hueste creciente que pelee cuando nosotros hayamos desaparecido, ¿qué nos importa todo lo demás? ¿Y mañana? Preguntó uno de los gigantes. Desparramaremos el alimento por todas partes y saturaremos al mundo entero con él. Pero supongamos que se avienen a proposiciones. Nuestras proposiciones son únicamente el alimento y el alimento. ¿Qué derecho pueden tener los padres para decir mi hijo no da ver más luces que las que yo he visto, ni ha de exceder en tamaño al que tenemos nosotros? Hablo por vosotros, hermanos. Murmullos de asentimiento contestaron al joven Redwood. Sí, y también por las que han de ser madres de una nueva raza. Pero en la siguiente generación aún habrá forzosamente grandes y pequeños, observó el anciano Redwood con los ojos clavados en la cara de su hijo. Y los pequeños molestarán a los grandes, y los grandes oprimirán a los pequeños. Surgirá entonces el conflicto, que será interminable por la eterna mala inteligencia de esos pigmeos, como si lo grande y lo pequeño no pudieran comprenderse, dijo el joven Redwood. Entonces, observó el sabio químico, ¿debo volver al lado de Caterham para decirle? Tú permanecerás entre nosotros, padre mío. Nuestra contestación la tendrá Caterham al amanecer. Dice que luchará. Que haga lo que quiera, contestó el joven. El hierro espera, dijo una voz. Y los dos gigantes que trabajaban en el ángulo comenzaron a martillear de un modo rítmico, produciendo una especie de música que acompañaba aquel tema gigante. El metal brillaba con más intensidad que antes, e hizo ver a Redwood con mayor claridad todo el campamento. Abarcó entonces el sabio con la vista la extensión de aquel espacio oblongo, con sus grandes máquinas de guerra dispuestas a vomitar la muerte. Más allá y a nivel más elevado veíase la gran casa de Cossard, a cuyo alrededor los jóvenes gigantes, hermosos y espléndidos, brillaban en su cola metálica entre los preparativos para el día siguiente. Solamente verlos daba ánimos. Eran tan naturalmente vigorosos, tan corpulentos y gallardos, y de movimientos tan enérgicos y graciosos. Entre todos ellos sobresalía el hijo de Redwood, y entre las mujeres gigantes la princesa. Surgió de pronto en la mente del sabio un contraste rarísimo. El recuerdo de Bensington, claro y preciso. La figura de aquel compañero suyo que acariciaba en la mesa de su despacho la pechuga del primer pollo gigante y que miraba con terror por encima de sus gafas cuando la prima Juana salía de la habitación hecha una furia. El modo de ser antiguo de Redwood volvió entonces a apoderarse de él, y tuvo un recuerdo para aquellas ideas de antaño, cuando creía que lo que ahora le rodeaba era sólo un sueño magnífico, una cosa imposible que únicamente el cerebro de un sabio podía mantener en lo más profundo y misterioso. Pero pronto volvió a la realidad, y halló en los jóvenes aquellos, llenos de convicciones indestructibles y de creencias arraigadísimas, todas sus esperanzas, las cuales en otro tiempo habían exigido los más violentos esfuerzos de su credulidad para mantenerse. Lo que él solamente había pensado antes, lo creían ahora los gigantes. El cansancio llegó, al fin, a relajar los músculos del sabio. La fiebre azotaba sus venas, y si tuvo un momento en que se levantó su espíritu, fue para caer en el colapso. En el instante mismo de haber realizado su ensueño, en el momento preciso del triunfo, decaía su fe. ¿Es que podía prevalecer todo aquel conjunto de aspiraciones y de promesas, toda aquella gallarda juventud con su resolución firmísima? Redwood parecía soñar, y los jóvenes gigantes también soñaban. Les hacía soñar el esplendor salvaje de la juventud. Habían soñado con armas y con resistencia, y creían en una realidad colosal que se desharía en la nada al amanecer. El hirviente mundo de hombres pequeños, el mundo de la envidia y de las acciones maliciosas, el mundo de la avaricia estúpida, del loco despilfarro y de los placeres, el mundo de la locura atrevida, de la política enferma, del juego,
de las industrias fraudulentas y de las especulaciones engañosas, ese mundo no parecía tener ni inventiva, ni imaginación, ni esperanzas, ni valor. Y sí que sólo poseía una infección múltiple y devastadora de bajeza y necesidades ruines que abrumaban a los que se proponían hacerles frente. Veía el sabio a los gigantes sobre una pequeña balsa de luz, y todo lo que les rodeaba aparecía ante sus ojos como un océano inmenso de mezquindades. Sentía en su interior que aquel mundo nuevo era el fin que tenía que ganar en la contienda, presentándose, por tanto, la necesidad imprescindible de que sucumbiera el horrendo y miserable mundo viejo, el de la muerte dentro de la vida. Esto era un ensueño. No podía sino ser un ensueño del que el sabio iba a despertar para encontrarse nuevamente en su despacho, con los gigantes asesinados, el alimento suprimido y él hecho prisionero. ¿Qué otra cosa significaba la vida sino eso? Ser siempre un prisionero encadenado. Este era el punto culminante y el final de todos los ensueños de Redwood. Despertaría con el derramamiento de sangre y la batalla le haría comprender que el alimento era la más loca de las fantasías, y vería que toda la esperanza y la fe que con tanta ansiedad trataba de mantener no eran más que películas de color sobre un charco inmundo. Y tan profundo y real fue entonces su abatimiento que apretaba los puños contra los ojos temiendo abrir éstos para no ver que su ensueño había desaparecido definitivamente. Los jóvenes gigantes hablaban unos con otros en tono muy bajo, acompañados por la melodía ruidosa que producían los herreros. La marea de la duda bajaba. Oía Redwood las voces de los gigantes y observaba los movimientos que las acompañaban. No era un sueño, sino realidad, realidad tan positiva como las obras de la malicia. Y, si cabe, aún más reales que éstas, porque las cosas grandes son las del porvenir, y la pequeñez, la bestialidad y la debilidad del hombre son cosas que pasan. Abrió al fin los ojos. —¡Se acabó! —gritó uno de los herreros, arrojando él y su compañero los martillos que habían empuñado. Sonó una voz desde arriba. El hijo de Redwood estaba hablándoles a todos desde el gran terraplén. —No es que queramos echar del mundo a la gente pequeña —decía el joven—, para que nosotros, que sólo tenemos un grado mayor de su pequeñez, podamos disfrutarlo para siempre. Es que luchamos por defender y conservar ese grado, y no por nosotros mismos. ¿Con qué fin estamos aquí, hermanos? Para servir al espíritu y al objeto que ha sido inspirada nuestra vida. Repito que no luchamos para nosotros mismos, pues solamente somos los ojos y las manos, algo así como instrumentos de la vida del mundo. Así nos lo ha enseñado nuestro padre Redwood. Desde nosotros pasará el espíritu por la palabra, el nacimiento y la obra a vida aún más grande. Esta tierra no es lugar de descanso ni sitio de juego. Si lo fuera, podríamos entregar nuestros cuerpos a los cuchillos de las gentes pequeñas, porque entonces no tendríamos mayor derecho a la vida que ellas, y éstas, a su vez, deberían someterse a las hormigas. No luchamos por nosotros, sino por el crecimiento, que debe avanzar hasta lo infinito. Hizo una pausa y después añadió: y vivamos o muramos, el crecimiento vencerá por nosotros. Tal es la ley del espíritu para siempre. Crecer según la voluntad del Señor. Salir de estas hendiduras y resquebrajaduras, de esta sombra y de estas tinieblas, hasta llegar a la grandeza y a la luz. Cada vez más grandes, hermanos míos, repetía el joven Redwood lentamente. Cada vez más grandes. Llegar a la mayor magnitud. Crecer hasta que el espíritu destruya el temor y se eleve. Extendió el brazo hacia el cielo y concluyó: ¡hasta allí! Su voz cesó. La claridad del reflector giró y descansó algunos instantes sobre él, erguido y con la mano gigantesca extendida hacia el cielo. Durante un momento quedó todo su cuerpo iluminado y sus ojos vueltos hacia el espacio sembrado de estrellas. Giró de nuevo la luz
y quedó solo el contorno grande y negro que se destacaba en la oscuridad del cielo estrellado, contorno enorme que amenazaba con poderoso gesto a la tierra, al mundo de las gentes pigmeas. Fin de la sección 18. Fin de El alimento de los dioses, de H. G. Wells.